Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también nos pueden contactar a través de las redes sociales, como La Venganza Radio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos de Ben Johnson, ya lo hemos nombrado muchas veces. El otro día un oyente pidió que dijéramos algo, y vamos a hablar de un tipo extraño, talento descomunal, pero medio malandra, como ya decíamos el otro día. Fue dramaturgo, algunos dicen que el mejor después de Shakespeare. Vivió justamente en tiempos de Shakespeare. Fue actor, un poco poeta, también soldado, duelista, albañil y pesado, pero muy, muy pesado. Nació en Westminster, en Londres, en 1572. Su padre era un pastor protestante que perdió todo durante el reinado de la reina María. El tipo murió antes del nacimiento de su hijo Benjamin, ¿no? Dejó a su esposa y a su hijo en la más tremenda pobreza. Así que Benjamin, el pequeño, creció en uno de los barrios, de los peores barrios de Londres, y no dicen cuál. Su madre se volvió a casar 2 años después de enviudar. Ahí está. Y parece que lo hizo para salir de la miseria, como tantos. Cuentan que su padrastro, el maestro albañil Robert Brett, decidió que Ben tenía que aprender un oficio. Y lo hizo albañil. Johnson duró como albañil hasta que encontró una salida, que fue el ejército. Sirvió al ejército inglés en los Países Bajos. Dicen las crónicas que Johnson quitaba sus armas a los oponentes y los obligaba a luchar con él. Así mató a un tipo a patadas. Dice el biógrafo que eran tantas sus violencias que convenía que rápidamente se pusiera a escribir para no perturbar más a la humanidad. A la vuelta del ejército retomó la albañilería hasta que se casó con Anne Lewis. Era 1594. Anne era una mujer a la que él mismo describió como una fiera, sin embargo honesta. Con ello tuvo 2 hijos que murieron jóvenes, cosa que hizo de Johnson un tipo todavía más amargado. Por esos tiempos se construyó el teatro de Swan, el Cisne. Fue el cuarto de la serie de grandes teatros públicos londinenses, después de El Teatro James Burbage, The Rose, The Curtain. El Globo todavía no se había hecho, vino un poco después. Bueno, la cuestión es que entre los asuntos de la albañilería en The Swan, ¿no?, y de pispear lo que ahí pasaba, Johnson quedó encantado. Trabajaba como albañil en la construcción de un teatro y le empezó a gustar el teatro. Y empezó a actuar con grupos itinerantes. Finalmente logró un papel, interpretó a Jerónimo en la tragedia española de Thomas Kidd. Era tan mal actor que se burlaban todos, ¿no?, de sus gritos, decía. Poco después, Philip Henslowe, que era el dueño del teatro, lo contrató para que adulterara o modificara viejos argumentos de obras teatrales. Mira vos. Y Johnson empezó a escribir. Colaboró con el poeta Thomas Nash en una obra que se llamó La Isla de los Perros. Bueno, la Isla de los Perros corresponde a un barrio de Londres que en ese momento debe haber sido tremendo. Era una sátira de la nobleza. Terminó preso. Johnson fue encarcelado por un breve tiempo en la prisión de Marshalsea, mientras que Nash consiguió escapar. Johnson volvió a trabajar de albañil. Un año después fue encarcelado nuevamente en la prisión de Newgate por matar al actor Gabriel Spencer. Hemos contado aquel asunto. Resumen. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel Spencer, el actor. Pero la mujer era íntima amiga de un obrero cosedor de ladrillos que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. ¿Quién era? Ben Johnson, que estaba enamorado. Bueno, una noche Johnson siguió a esta chica, a Pat King,
y la sorprendió con Gabriel Spencer. Entonces lo agarró del cogote al tipo y lo desafió. El infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Johnson, que se violentó todavía más. Entonces lo atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Ben Johnson fue conducido a Newgate, a la cana, ¿no? A la cárcel. Imagínense, había matado a un tipo. Sí. Todos estaban de acuerdo en que Johnson debió ser ahorcado, pero no fue así. Mientras estuvo en prisión, era frecuentemente visitado por un párroco. Por un párroco no, por un párroco. Sí. Parezco el cuento aquel de Pacorro. No, es párroco en realidad. Sí. Y Johnson se convirtió al catolicismo, se declaró culpable y fue liberado por una estratagema legal a través de la cual obtenía la indulgencia recitando un verso bíblico en latín. Bueno, también creo que conforme a ese recurso, en realidad perdías todo derecho a tus bienes, pero por lo menos te soltaba. Johnson se asustó, ¿no? Cuando estaba en cana se asustó, pensó, mirá si me ahorcan, y entonces su espíritu se apaciguó y empezó a escribir mucho. Llegó el momento en que vino a ayudarlo un muchacho que no era otro que Shakespeare. Se hicieron amigos y Shakespeare lo ayudó en la escritura de Cada hombre en su humor, su primer éxito teatral cuando tenía 26 años. No solo lo ayudó, Shakespeare estuvo en el elenco, hizo el papel de anciano. A partir de aquí, en relación a Shakespeare, todo es bastante ambiguo. Siempre todo es bastante ambiguo en relación a Shakespeare. Hay quien dice que se quisieron muchos y otros dicen que Johnson sufrió mucho por ser el segundo, o sea, el segundo mejor. Claro, Parece claro. que hubo una amistad tensada por ese hecho hasta que Shakespeare se murió. Esto lo cuenta Borges, lo siguiente, ¿no? A diferencia de Shakespeare, Johnson aprovechó las ventajas publicitarias y financieras de la edición de libros. Fue el primer dramaturgo inglés que publicó sus obras en un volumen de folio. Le llamó obras, pero eso no existía antes. No se publicaban tanto las obras de los autores teatrales. Esto le dio un estatus todavía mayor que el que ya tenía. Se había convertido, en un sentido actual, en una celebridad literaria, quizá la primera, ¿no? Vean lo que ha dicho Borges. Cuando Ben Jonson publicó sus tragedias, comedias y mascaradas bajo el título de obras, la gente se rió de él. Me atrevo a aventurar otra conjetura. Shakespeare, para escribir, precisaba el estímulo de las tablas, la urgencia del estreno y de los actores. Y ahí que una vez vendido su teatro, El Globo, dejó caer la pluma. En 1616, Johnson se puso loco de contento, fue el año que murió Shakespeare. El rey Jacobo I le concedió una pensión de por vida y también lo nombraron poeta laureado, de un modo oficial, ¿no? Y de un modo oficial también parecía que él fuera mejor que su amigo. Claro, claro. Aquel día, el día en que lo nombraron poeta laureado, festejaron entre tres. El vicario de la iglesia de Stratford, John Ward, escribió que había un trío de poetas festejando. Dice el autor de este relato que en el que ya pensábamos que Shakespeare se había muerto, pero no. Sí, claro. Resucita ahora para participar de este festejo, porque el trío de poetas estaba integrado por Ben Jonson, Michael Drayton y William Shakespeare. Hubo una reunión alegre y parece que bebieron demasiado porque Shakespeare murió de una fiebre que contrajo allí mismo. Bueno, algunos dicen que el galardón otorgado a Johnson inspiró aquella alegre reunión y que eso aceleró la muerte de Shakespeare, pero nunca lo sabremos. Johnson quiso mucho a Shakespeare. También criticó varias obras, especialmente Julio César. Tal vez la razón es el resentimiento ante el único dramaturgo que él sabía que era mejor, ¿no? Johnson llegó a decir que Shakespeare debió haber tachado un poco. Escribió: tenía una excelente fantasía, ideas valientes y
y una expresión apacible que fluía con tanta facilidad que a veces era necesario pararlo. Johnson tuvo varios favorecedores y uno de ellos fue Sir Walter Raleigh, que lo contrató como tutor de su hijo. El hombre muy nombrado en estos últimos tiempos aquí en el programa. Johnson empezó a escribir mascaradas. Eran obras cortesanas alegóricas, donde prevalecían la danza, el canto y una letra mínima dentro de escenografías grandilocuentes que podían estar diseñadas por un arquitecto renombrado. Todo tenía que ver con representar una alegoría que halagara al patrón, al mecenas, al que ponía la guita. Muchas veces los enmascarados, que no hablaban ni cantaban, eran cortesanos maravillados por poder participar. La reina Ana de Dinamarca, esposa de Jacobo I, amaba las mascaradas que escribía Johnson y esperaba ansiosa su papel silente. A veces bailaba en estas obras, ¿no? Un día de 1618, Ben Jonson salió de Londres rumbo a Escocia a pie. Volvió siempre caminando, ¿no? Sí. Un año después. En Escocia disfrutó de la hospitalidad del poeta Drummond, ¿no? Drummond escribió todas las conversaciones con Johnson y es allí donde sacamos mucho de todo esto, ¿no? Bueno, Drummond of Hortenden. Drummond lo describe como un gran amante y admirador de sí mismo y hábil en condenar y desdeñar a otros, especialmente después de beber. Bien. En 1623 a Johnson se le incendió la biblioteca y se deprimió. En sus últimos años fue pobre. Bajo Carlos I, la pensión de por vida se le retiró, la misma que le habían dado Sí. y que había suscitado aquel festejo con el resucitado William Shakespeare. Bueno, terminó la pensión. El tribunal hizo oídos sordos a sus poemas suplicantes, que además lo contrataban cada vez menos para las mascaradas. Así que murió amargado, pero en 1637, bastante después. El hecho de que fuera enterrado de pie en la abadía de Westminster indica que se encontraba empobrecido. La historia cuenta que en su vejez, Johnson le propuso al decano de la abadía que, como era demasiado pobre para permitirse un espacio de 6 pies de largo, tal vez pudieran enterrarlo parado. Esto fue tenido por chiste hasta el siglo XIX, cuando los obreros que hacían refacciones vieron un ataúd de pie y descubrieron un cuadrado de mármol que lleva escritas las palabras: el excepcional Ben Jonson. Johnson trabajó en unas 19 obras entre 1596 y 1633 y en decenas de enmascaradas. Entre las obras se declara obligatorio leer Volpone o El Zorro, porque es muy divertida. Es una comedia alrededor de un tipo, Volpone, que es un veneciano, entonces será Volpone, que finge que se va a morir y promete a varios secretamente su herencia y empieza a mirar lo que sucede. Alrededor orbitan obsecuencias, miserias, trampas, engaños y peleas de todos contra todos alrededor del muriente. Bueno, este es el recuerdo de Ben Jonson que le habíamos prometido, Sí, señor. al oyente ese que llamó ayer o anteayer. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charlita de hoy? Vamos a escuchar, en relación a la rivalidad sostenida entre Johnson y Shakespeare, el tango que se llama Primero Yo, en la versión de Edmundo Rivero. Podés pasar por mi lado